mano y diga conmigo: yo levantaré una generación para Dios. Vuélvalo a decir, pero bien fuerte: yo levantaré una generación para Dios. Quiero que me acompañe a Jueces capítulo 2, versos 7 al 10. La enseñanza se llama Familias bajo su gloria. Y dice ahí la Biblia: y el pueblo había servido a Jehová. Y quiero que note, porque a veces los detalles son muy importantes. Dice: el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos. Dice la Biblia: habían servido a Jehová, que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto. Y si tiene su Biblia, subraye esto que me parece importante. Dice: los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Dice: pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Será, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación que no solamente salió de Egipto, porque la generación que salió de Egipto murió antes de llegar a la tierra prometida, sino que toda esa generación que ya estaba en la tierra prometida, dice, fue reunida a sus padres, murió. Pero quiero que noten lo que dice el verso 10, porque es terrorífico. Dice: y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová y ni siquiera conocía la obra que él había hecho por Israel. Era una generación que no sabía que habían estado en esclavitud, que Dios había enviado 10 plagas, que se había abierto el mar, que había caído maná del cielo, que había salido agua de la roca, que un viento había traído codornices, que el Señor había derribado los muros de Jericó. O sea, esta generación no sabía absolutamente nada, no conocía a Dios y no sabía lo que Dios había hecho por Israel. En este texto podemos ver el momento en el cual la generación de Josué llega a su final por una generación que vio las maravillas de Dios, una generación que vio caer los muros de Jericó por el poder de Dios. Ellos pelearon grandes batallas contra ejércitos más numerosos, más fuertes, y ellos, confiando en Dios, siempre fueron victoriosos. Pero el verso 10 es tan triste, como les vuelvo a decir, porque dice: se levantó, y en esto quiero que reflexionemos, se levantó una generación que no conocía a Dios ni lo que él había hecho. Después que murió la generación de Josué, se levantó una generación impía. De hecho, el libro de Jueces es un libro, para mí, el más horrible de todos de la Biblia, porque dice la Biblia, el libro de Jueces, que la generación esta que no conocía a Dios, dice, era el tiempo donde no había ley y todo mundo hacía lo que se le daba la gana, lo que bien le parecía. Ahora, la pregunta que me hace reflexionar al leer esto es esta: ¿quién falló en esta generación? ¿Quiénes son los que fallaron en esta generación que no conocía a Dios? Y yo voy a decirle quién falló. No falló Moisés, ni siquiera falló Josué, porque él dijo: yo y mi casa serviremos al Señor. Los que fallaron fueron los padres de familia. ¿Cuántos padres de familia hay aquí? Así, con su mano levantada, escúcheme, porque le quiero hablar a usted. Queridos padres de familia, no podemos fallar en la tarea. Y les voy a decir por qué no podemos fallar. Porque cuando una generación no conoce a Dios, como esta generación en la que estamos viviendo, es una generación en peligro. Puede bajar su mano, gracias. Es una generación en peligro. Una generación que no conoce a Dios, dice Jeremías 4:22, es una generación necia que no sabe hacer lo bueno. Dice: no me conocieron.
Son hijos ignorantes, no son entendidos, no son sabios. Dice, son sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y yo vuelvo a decir, ¿quién falló? Y la respuesta es los padres. Los padres ponemos en peligro nuestras generaciones. Las exponemos a la ignorancia. Y dice Oseas 14:6, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Así que esta es una generación en peligro, porque una generación que no conoce a Dios hace lo malo y atrae la desgracia y atrae la maldición para sí misma. Número 2, ahora yo le pregunto, ¿quiere usted la maldición y la desgracia para su familia? Número 2, es una generación que no conoce a Dios, está expuesta al castigo eterno, o sea, al infierno. Una generación que no conoce a Dios está expuesta al infierno. Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 verso del 7 al 9 dice: y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego. Y escuchen esto: para dar retribución, pago, condena a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de muerte, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Mi pregunta es: ¿usted quiere que sus hijos y sus generaciones vivan expuestas al castigo eterno? ¿Usted quiere eso? Diga conmigo, no. La Biblia nos muestra, y con tristeza lo digo, grandes hombres de Dios, que tuvieron hijos que no conocieron a Dios. Y ¿sabes qué algo? Yo creo que la victoria más grande de un cristiano, obviamente estamos llamados a alcanzar al mundo, pero mi mamá decía algo. Mi mamá es muy radical y a veces un poco salvaje en sus declaraciones. Y ella decía: si mis hijos no van por delante de mí al reino, me importa poco que el mundo se pierda. Y ella era misionera. No es que no amara al mundo. Lo que ella trataba de decir es: si yo voy a esforzarme por la salvación de alguien y voy a dar mi todo por la salvación de alguien, será por los de mi casa. Amén. Y por eso digo que la Biblia nos habla de algunos hombres, y los vamos a ver rápidamente. Los hijos de Aarón. Ellos eran personas que no conocían ni respetaban a Dios. Levítico 10 verso 1 y 2 dice que tomaron un fuego extraño y lo presentaron delante del altar de Dios, y que fuego salió y los quemó y murieron. Aquellos hombres, hijos de Aarón, que era el que predicaba la ley, no conocían la ley. En casa de herrero, cuchillo de palo. ¿Cómo que Aarón, que es un hombre de la ley, tiene hijos que no conocen la ley? Número 2, los hijos del sacerdote Elí. No, esos eran unos ignorantes e inmorales, corruptos. Primer libro de Samuel 2:12. Los hijos de Elí eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Saben lo que hacían estos muchachos? Las mujeres llegaban temprano a la oración y ellos las seducían para tener relaciones sexuales con ellas. Cuando la gente llegaba a presentar sus ofrendas, la ley decía que el sacerdote podía tomar con una tenaza la carne cocida, pero ellos decían: no, la quiero que me la des cruda, porque pesa más, porque es más. Ellos eran personas llenas de avaricia y de inmoralidad. Y ¿sabes qué? Terminaron muertos. En ellos se cumplió esta palabra, Icabod. La gloria de Dios se va. Y escucha, no hay nada más triste que cuando la gloria de Dios se va de una familia.
la palabra Icabod se utiliza en la Biblia cuando Dios le dice al sacerdote Elí: la gloria que había sobre tu familia se ha removido a Samuel. Pero luego se levanta Samuel, un hombre maravilloso. Estoy segura que amaba a Dios. Era un hombre tierno que oía la voz de Dios, que creció en la iglesia, pero dice que tenía hijos que eran corruptos y avaros. Primer libro de Samuel 8, del 1 al 3. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su primogénito fue Joel, y el nombre del segundo Abías, y eran jueces en Berseba. Pero mira, no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Es decir, ellos eran jueces, ellos tenían que legislar entre una persona y otra, pero ellos eran como: bueno, pero si tú me das una buena mordidita, yo puedo hacer que tú salgas bien librado de este asunto. Nadie pensaría que estos eran los hijos del gran profeta Samuel. Luego vemos a Salomón, el hijo del rey David. Me llama mucho la atención. Yo no digo que Salomón esté en el infierno. Lo único que yo digo es que Salomón no aparece en los héroes de la fe de Hebreos capítulo 11. No aparece. Porque si tú lees el libro de Eclesiastés, es tan confuso, es tan superficial, habla de tanto humanismo, porque eso era Salomón. Era un humanista pasivo. Primer libro de Reyes 11:6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Y tengo un último, Manasés. Permítanme utilizar esta frase coloquial. La Biblia dice que Manasés se la bañó. Bueno, versión mía, porque dice que Manasés hizo lo malo. Dice: de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre fue Epsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre. Ezequías fue un revolucionario, fue un reformador. Su padre Ezequías derribó los ídolos, estableció la ley de Dios. Pero su hijo Manasés estaba totalmente desconectado de la pasión, estaba desconectado de la fe y del temor a Dios que tenía su padre Ezequías. Dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel. Y Acab fue el peor rey de Israel, el esposo de Jezabel. Y adoró a todo el ejército de los cielos. O sea, él creía en la astrología y rindió culto a aquellas cosas. No puedo leerles más, pero es muy triste leer como grandes hombres de Dios como Aarón, Elí, Samuel, David y Ezequías, algo sucedió en ellos. La Biblia no dice qué, pero hubo algo que ellos no hicieron bien. Hubo algo que seguramente ellos no lograron transferir a sus hijos. Y al darnos cuenta de que grandes hombres de la Biblia tuvieron hijos que hicieron lo malo, podemos tomar dos lecciones muy importantes para nosotros. La primera: nuestro ejemplo es importante, pero no es suficiente para impactar la vida de nuestros hijos. Levante su mano. Mi ejemplo
es importante, pero no es suficiente. Vuelvo a decir, mi ejemplo es importante, pero no es suficiente. Es la primera. Porque estos muchachos vieron a sus padres hacer lo bueno. Ellos lo vieron. Ellos fueron testigos. Número dos, si esto pasa, la segunda reflexión, si esto pasa en las familias de esos grandes hombres de Dios, ¿qué nos podemos nosotros esperar? ¿Cómo podemos pensar que no puede pasar en nuestra familia? Así que tenemos que hacernos esta pregunta con mucha sinceridad. ¿Qué necesitamos hacer como padres para que nuestra próxima generación no sea una generación en peligro de no conocer a Dios? Yo quiero generaciones para Dios, no sé tú. Estoy tan emocionada por el nacimiento de Jeremías. Siento, le decía ayer a mi hijo, siento como si voy a estrenar algo. No sé, como estoy tan emocionada. Quiero tanto a Ivancito, a David. Ellos son hijos nietos, ¿verdad? Hijos nietos, porque vivimos casi, nos vemos todos los días, todo el tiempo estamos juntos. Y cuando yo veo a mis nietos y veo a mis hijos, yo digo, Señor, anhelo generaciones para ti. No está en la pantalla, pero el último libro del Antiguo Testamento es Malaquías. Y el último capítulo, el último versículo del último capítulo de Malaquías dice: yo haré volver el corazón de los padres para los hijos. No dice de los hijos para los padres, dice de los padres para los hijos. Diga conmigo, porque los padres tenemos la responsabilidad. Así que voy a enseñarte algunas cosas importantes porque quiero orar. Número uno, nunca olvides que el primer lugar donde debes predicar es en tu hogar. Es que no ha abierto Casa con Vida, Pastor Iván ni Pastora Dani, porque es que nadie quiere. Nadie, disculpa, ábrela en tu casa y sienta a tus hijos, y sienta a tus nietos, y sienta a tus sobrinos. Y el esposo que se hace como que no te oye y está en la cocina, te está oyendo. Y va a empezar sentándose ahí en la cocina, luego en el comedor, luego en la sala, y al rato él es el que va a leer todos los versos, ¿no? O la esposa. Deuteronomio 6, 4 y 9 dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y mira lo que dice este verso: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Diga conmigo, mi corazón. Haga así, diga, mi corazón. Vuelva a decir, mi corazón. Porque yo no puedo darle a mis hijos la palabra que primero no está en mi corazón. Tuitealo, póngalo donde quiera, pero que no se le olvide. No podemos darle la palabra a nuestros hijos que primero no está en nuestro corazón. Dice, estarán en tu corazón, y como de la abundancia del corazón habla la boca, las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano. Esto significa que todo lo que tú hagas coincida con la palabra y que tus hijos sepan que por eso lo estás haciendo. Estarán sobre los frontales en tus ojos, o sea, vas a pensar en ellas, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Los postes habla de columnas que sostienen, y la puerta habla de un lugar de acceso. Y dice, la palabra debe ser la columna y la puerta de tu casa para guardar tus generaciones. Y eso sucede cuando predicamos la palabra de Dios. Con tristeza lo digo, y mucho perdón en mi corazón, pero mis hijos jamás han visto un ratito por la mañana. ¿Y sabe por qué? Ahora que fui a México me decían que no podían creer que Pablito, digo, es que no creo que no hayas visto un ratito por la mañana. Y él dijo, no, es que yo no necesito ir el ratito por la mañana, porque mi mamá y mi papá nos hablan de la Biblia el ratito toda la vida. Cuando íbamos en el carro, cuando sucedía algo, íbamos manejando y ellos íbamos conversando.
Y la palabra de Dios, como dijo Rodrigo, era una fuente que siempre estaba fluyendo en nuestra casa, en medio de nuestras conversaciones, entrelazada en nuestras conversaciones. Tienes que tomar el desafío. Como padres debemos predicar, asegurarnos de la fe, pero sobre todo asegurarnos del nuevo nacimiento de nuestros hijos. No podemos confiarnos que son salvos si nunca los hemos confrontado con la palabra de Dios. No caigamos en el error de pensar que porque nuestros hijos se congregan, porque vienen a Happy Kids, porque han crecido en la iglesia, ya son cristianos. No. Tenemos que confirmar la fe de nuestros hijos e hijas. Y saben algo, yo les doy mi secreto. Yo sabía cuando mis hijos habían nacido de nuevo. ¿Y saben por qué lo sabía? Porque a partir de ese día nunca tuve más que obligarlos. De hecho nunca los obligamos. Nunca más tuve que obligarlos a que oraran o leyeran la Biblia. Nunca. En ellos nació un hambre por Dios, un hambre por la palabra. Por eso mi esposo construyó un cuarto de oración, porque uno se metía y estaba ahí en su romance con Dios ahí, y el otro abría la puerta porque se iba a bañar y hacía ruido. Y yo sabía cuando ellos habían nacido de nuevo, porque como niños recién nacidos deseaban la leche espiritual no adulterada, y por esa palabra ellos comenzaron a crecer. No cometamos el lamentable error de predicarle al mundo el evangelio, de ganar almas en todos lados, menos en nuestro propio hogar. ¿Quieres una familia bajo la gloria de Dios? Toma el desafío de predicarles a tus hijos la palabra de Dios. Pero ¿cómo les enseñaremos lo que ignoramos? ¿Cómo les enseño lo que ignoro? Tengo que tener